si les pasa que tienen una persona con la que van todo el tiempo a todos lados, como al chino o a comprar refresco, gaseosa acá. Entonces, a eso nos referimos, a ir de gira, ¿no? Sí, sí, pero entender que esto no es una gira de uy, vamos a una fiesta o algo por el estilo, ¿no? Sino que se refiere a de compañía, ¿no? De estar con Dios, de que Él va a ser nuestro consejero, el que va a decir, che, estás haciendo las cosas mal, te lo va a decir. Y eso es muy bueno. Genial. Ahí vaya a aclarar todo, obviamente acá en Argentina, por la duda yo soy de Bolivia, él es de Venezuela, el único argentino, así que irse de gira acá suena un poco, bueno, vamos de joda, vamos ahí, pa. Entonces vamos a plantear este tema, como dice Tiago, de ese acompañamiento, de ese amigo, mejor amigo que siempre está en las buenas, en las malas y en los peores. Así que justo ese amigo es Dios, obviamente, pero queremos enfatizar sobre la presencia de Dios. La presencia de Dios que siempre está con nosotros, pero sin spoilear nada. Es ese amigo que también nos está diciendo, che, mira, últimamente estás medio tóxico, estamos hablando de la desintoxicación. Y entonces, ahora, ¿qué tiene que ver de gira con Dios? Queremos tener un planteamiento, una pregunta para ustedes. Es, ¿dónde está la presencia de Dios que nos desintoxica? ¿Dónde está la presencia de Dios? Que muchas veces decimos, che, no, la presencia de Dios es esto, lo otro. Y obviamente que hay muchas cosas de las cuales vamos a estar hablando, pero nos gustaría acá conversar acá con los chicos, acá los adolescentes que son unos cracks, y vamos a ver algunos aspectos de cómo la presencia de Dios nos desintoxica. ¿Ok? Está bien. No sé si alguien ahí quiere comenzar o algo. Sí, sí. Vamos a empezar con Salmos 46, 4, que habla del río, ¿no? Cuyas corrientes salen a la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo, ¿no? En este salmo podemos notar de que lo santo o que la habitación del Altísimo está en una ciudad, ¿no? Y esto por mucho tiempo los judíos centraban lo santo en una ciudad o en un lugar, ¿no? Claro. Por mucho tiempo fue Israel, ¿no? La ciudad santa que estaba a la presencia de Dios, e invitaban a otras naciones a que vengan a Israel para conocer a Dios, ¿no? Y en esta ciudad uno de los lugares que era sagrado era el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo era una especie de carpa, que se encontraba a la presencia de Dios y que le rendían culto a Dios. En este lugar había una zona que se llamaba el lugar santísimo. Ahí se encontraba la mismísima presencia de Dios, ¿no? Pero esta zona, este lugar no solamente estaba acá, me fui de tema, que este no era el único lugar no santo, también fue por un tiempo también el templo que Salomón mandó construir, ¿no? Esto lo podemos ver en Primeras de Reyes 6, en Primeras de Reyes 6 habla como de sus materiales, de las medidas del templo y eso, ¿no? Pero no solamente en esos lugares se centró los santos, sino algo que me llamó mucho la atención es que en el monte, cuando Dios se presentó con Moisés, el lugar se convirtió en santo, ¿no? En Éxodos 3:5 podemos ver esto, que dice, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando un lugar santo. Y es algo muy bueno de poder enfatizar de que ahí donde está la presencia de Dios, el lugar se va a convertir santo, ¿no? Y en el Antiguo Testamento podemos ver que la idea de la presencia de Dios se centraba de manera limitada y restringida, ¿no? No todos podíamos usar eso, no es que en el tabernáculo podían entrar todos al lugar santísimo, no, sino es que una sola persona, que era el sumo sacerdote, que podía entrar en ese lugar. Y acá es donde podemos enfatizar y decir de que ir de gira con Dios es tener un lugar de encuentro. Y eso. Está bueno justamente lo que decía Tiago con esto del Antiguo Testamento y sobre lo que estaba comentando, pero queremos enfatizar esto de irse de gira con Dios que estamos planteando en esta mañana, es justamente irse de gira con Dios, es tener un lugar de encuentro con Dios. Pero ahora, la pregunta es, para todos y para acá, para los chicos, ¿será que esto pasa hoy en día, obviamente
viendo capaz en la liturgia de una iglesia o en nuestra oración, ¿vos ves qué pasa hoy en día o ven qué pasa hoy en día todo lo que estás comentando? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que si ahora, no sé, agarro los instrumentos de la iglesia y me pongo a cantar o tocar una canción de Charly García, por ejemplo, ¿no? Van a decir, che, no es un lugar, no es el lugar para cantar eso, no es un lugar santo. Los instrumentos son santos. Hay veces que siempre decimos eso, ¿no? O no sé, o que me ponga a cantar Mauro Liqui, que ahora son famosos, ¿no? Pero nada, algo que también me gustaría dejar como picando es lo que dice Hechos 7, capítulo 7, versículo 48. Y dice, sin embargo, el Altísimo no habita en cosas, construidas por manos humanas. Entonces es algo bueno para dejar pensando. Sí, eso justo que acabas de decir, de que el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, es muy interesante. Pero, porque lo podemos ver en el Nuevo Testamento también, que por lo menos en 1 Corintios 3:16, Pablo nos habla dice así, en realidad es una pregunta medio exhortativa que dice, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Ahí Pablo regañando. Y claro, Pablo habla de que somos el templo, de que Dios o la presencia de Dios ya no habita en ese lugar, ¿cómo decías, Tiago? En el tabernáculo o en el templo. Sí, en el lugar altísimo, ¿no? En el lugar altísimo. Claro, entonces Dios pasa de estar en el lugar altísimo a estar en nosotros, porque Jesús lo cambia todo. Entonces ya Dios no es un Dios estático, por así decirlo, sino que Él habita en cada uno de nosotros. Entonces nosotros podemos estar andando por ahí, estamos en la calle, en el kiosco, como decía, comprando arroz en el chino, y Dios sigue ahí estando con nosotros. Y eso es muy impresionante, porque se podría decir que somos una especie de templos andantes. Y a mí me gusta mucho esa frase porque es muy fuerte, porque en el versículo 17, un poco más adelante, dice, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Entonces, si nosotros somos ese templo, nosotros también debemos ser sagrados. Y ahí es cuando viene de este segundo aspecto, que sería ir de gira con Dios, es darse cuenta de que Él mora en nosotros. Porque cuando nos damos cuenta de esto, es muy impresionante lo que puede pasar, por lo menos. A mí se me parece mucho un quirófano. No sé si han visto los quirófanos. Bueno, Tiago quiere ser médico, ¿no? Alto médico, ¿eh? Y bueno, el quirófano siempre, por lo menos yo lo veo en series, en Doctor House, Book Doctor y demás series. Claro, New Amsterdam. Pero lo vemos siempre todo limpio, los médicos van, se lavan las manos y demás, tienen todo ordenado, tienen una pieza aquí, una aquí, una aquí. Y así pienso que debería ser nuestra vida, ¿no? Porque cuando tenemos todas las piezas ordenadas, Dios puede obrar mejor en nosotros. Todo va mejor para nosotros. Entonces, nada, sería eso. Che, está bueno eso lo de templos andantes, me gustó. Sí. Pero sí, está muy bueno lo que estás diciendo. Entonces lo que tratás de decir es una pregunta media, no pregunta. Sería, vos decís que Dios mora en nosotros, entonces si vos vas al colegio, o los que están acá trabajando, o en la facultad, todo eso, vos decís que Dios está ahí en ese mismo lugar, o qué onda, qué es lo que vos pensás con lo que estás diciendo. Claro, Dios mora en nosotros, así que Él está en todas partes con nosotros. Vamos a la escuela, a la universidad, al trabajo, entonces Dios siempre va a estar ahí con uno. Y esto es muy interesante, porque si te pones a pensarlo, al tener uno a Dios contigo y pensar que uno es un templo sagrado, que los templos, al ser sagrados, es como que Dios está ahí, es como que nosotros también deberíamos ser sagrados. Entonces te da cosas en las que puedes pensar mejor antes de decir, o actuar mejor, por lo menos si estás en una situación, si un amigo te dice cosas ahí medio picantes. Claro, medio picantes, y tú estás y entras ahí y dices, no le voy a responder porque eso podría actuar más y desencadenar otras cosas, otras decisiones, otras acciones. Entonces tú puedes
en base a que Dios mora en ti, puedes ir poco a poco siguiendo su camino y desintoxicándote. Está bueno. Bien ahí. Entonces, está bueno lo que planteaba acá Tiago y Obed. Y creo que estas dos partes creo que se unen entre sí y está bueno lo que están diciendo. Y, por ejemplo, algo que Tiago decía que está muy bueno, es que antes en el Antiguo Testamento se marcaba mucho un lugar, una persona, un templo, un tabernáculo, pero bueno, los judíos interpretaron eso en su momento y capaz hoy lo siguen practicando y todo eso, pero creo que Dios vio toda la línea de la historia y trascendió a algo mucho mayor que lo que se vivió en ese momento. Y vemos que hoy en día ese tabernáculo somos nosotros, somos ese lugar de encuentro, somos ese lugar santísimo nosotros mismos, porque Él mora en nosotros y es algo, pero muchas veces estamos en lo cotidiano muy ahí como que aplastado, por así decirlo, y creo que lo que debemos recalcar hoy en día, justamente lo que decía el Obed, esto de que somos templos andantes. Ya yo me imagino en forma de casa, caminando ahí por la calle, pero creo que tiene que ver mucho con lo que decía él, que Dios no es estático. Tenemos una típica frase nosotros los cristianos de que siempre decimos Dios nos moviliza, ¿no? Que Dios nos hace sentir, que Dios nos lleva más allá, ¿no? Entonces tiene mucha relación y creo que lo decimos pero actuamos diferente. Entonces creo que está bueno lo que decía él, ¿no? De que Dios no es estático, de que nosotros hoy más que nunca tenemos que tomar en cuenta de que Dios está dentro de nosotros y de que hay un propósito de por medio, el de ser conscientes. Y algo que voy a recalcar mucho, algo muy bueno, es que, como decían los chicos, esto de la gira con Dios, yo también voy a tener una gira con Dios, y es que ir de gira con Dios es ser consciente de que todo va a ser diferente. Ir de gira con Dios es ser consciente de que todo va a ser diferente, así como hablaban los chicos. Y acá hay un pequeño, grande razón de ser conscientes, como estábamos marcando. Y esto tiene que ver con que Dios está con nosotros. Algo que dice en el versículo 5 del Salmo 46 que estamos viendo, no sé si tienen ahí sus Biblias, que todo este mes lo estamos remarcando y estamos sacando, le estamos exprimiendo el jugo, que está muy bueno. Dice en el versículo 5 que Dios mismo habita en aquella ciudad, la cual por tanto se mantiene firme y no será conmovida. Si uno se pone a pensar, está fuerte. Acá viendo un poco los comentarios que dicen con respecto a este versículo, la clave y el significado acá es esto de no deslizarse o no desplazarse, no moverse, no titubear, dicen algunos. Y creo que hay dos razones. La primera es que Dios en este versículo muestra de que Dios puede cambiar todo, así como Thanos, ¿no? Así. Listo, ya está. Absolutamente rápido. Y segunda, en que nosotros, dice, somos esa ciudad la cual debemos mantenernos firmes y no ser conmovida. No titubear, no deslizarse por cualquier corriente que hoy está de moda. Yo me voy acá porque está en las redes sociales y creo que me gusta lo que escucho. Entonces se trata de esas situaciones que se presentan, se trata de esa base que debo estar firme, que debo estar bien afianzado en lo que yo creo, en que Dios está dentro de mí y Él me habla. Y acá vamos a ver en los siguientes versículos también, en el versículo 6, ahí para que lo lean también, dice, se agitan las naciones, se tambalean los reinos, pero Dios deja oír su voz. Y la tierra se derrumba. Es muy, si uno lo pone a leer así con todas las ganas, es fuerte lo que dice, se agitan las naciones.
como hoy capaz lo vemos, esa pomposidad de tantos líos y cosas, se tambalean los reinos, pero Dios deja oír su voz y se derrumba todo. Algo que creo que la palabra es muy confortante y algo que mucho me llama la atención es saber esto, y es satisfactorio de que Dios todavía sigue dejándose oír para todos, para cada uno de nosotros. Creo que estaríamos fritos, como se diría vulgarmente, si no escucháramos a Dios. ¿Se han puesto a pensar en eso? De que sigamos en la misma liturgia de antes, capaz, del Antiguo Testamento, de que hay un intermediario, de que yo no tengo a Dios en mí. ¿Se han puesto a capaz pensar en ese momento? Es fuerte. Pongamos una aplicación de hoy en día sobre este versículo, del versículo 6, de que se agitan las naciones. Hoy capaz no hay una guerra en Argentina. Dios a veces creemos que viene con una voz retumbante, que quisiera tenerla así como Hugo. Y dice, bueno, yo hago temblar la tierra y lo derrumbo todo. No, no lo vemos. Lo vemos por otro lado, por otro panorama, por ejemplo, en la economía, en la inflación, en la política. Pongamos un ejemplo, la política. Las crisis políticas, acá tengo un parrafito muy bueno donde dice, sean entre naciones o una sola nación que pase esto, a menudo pone en peligro a todas las personas y hasta la obra de la iglesia. Estamos ahí muchas veces tensionados, pero los que confían en Dios no se dejan llevar por las corrientes o por esas aguas políticas que solo son espumas, que solamente son pomposidad. Nosotros como hijos de Dios debemos llevarnos, como dice el versículo ahí en el Salmo, por esas corrientes de Dios que brotan vida, que dan tranquilidad, que da paz, a pesar de tantas voces que hay hoy en día. Entonces, hoy más que nunca debemos ser conscientes de que Dios está dentro de nosotros, de que mora en vos, mora en mí, de que mora en nosotros. Entonces, hay una frase de Calvino que me gusta mucho, que dice, si deseamos la protección de Dios, sobre todo debemos interesarnos en que Él more entre nosotros, si deseamos eso. Isaac, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Bueno, me surgía esta pregunta porque estás hablando de eso, pero entonces, ¿cómo sabemos que Dios está conmigo? ¿Cómo sé que está Él conmigo? Nosotros. Claro. Está buena la pregunta, ¿eh? Bueno, la verdad que no sé si a todos les ha pasado este mes que el salmo que estamos viendo creo que si uno se pone a detenerse y a sacarle el provecho a la palabra, creo que es muy jugosa, creo que nos ha servido a todos y nos ha marcado también en el corazón. Y se van a dar cuenta en este salmo, como en muchos salmos, de los 11 versículos que tiene, si no me equivoco, siempre en cada versículo presenta una problemática y responde Dios. Pero Dios está en la ciudad con ellos, Dios está con nosotros, pero Él estará. Pum, presenta una problemática, no, pero el Todopoderoso, el Todopoderoso está siempre en la habitación, en el lugar que ellos tenían. Creo que eso debemos tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, recalco mucho en el versículo 7, ahí del Salmo 46, dice, el Señor Todopoderoso está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y dice, Selah, como el Selah que estaban compartiendo el anterior domingo. Este Dios Todopoderoso antiguamente significaba, creo que Yahweh Sabaoth, que también lo pronuncia Ana en su oración, en su clamor, que tiene que ver con el Señor de los ejércitos. Y muchas veces lo vemos muy figurado, ¿no? El Señor de los ejércitos, y que un soldado delante de nosotros, nuestro guardaespaldas, y que va para todos lados. Y bueno,
Creemos eso, ¿no? Pero Dios está dentro de nosotros. A pesar de que venga cualquier situación, debemos tener y ser conscientes y estar más que nada presente en lo que Dios hace en nuestras vidas. Algo que nos gustaba mucho el día de varones, el viernes, que compartió el Abraham, decía esto: creo que nosotros, si llegamos a tener esa conciencia, a pensarlo, creo que hay un antes y un después en el día a día, y creo que marca mucho la diferencia en la cual lo que nosotros hacemos ya lo hacemos con más intencionalidad, porque vemos el mañana de que, él hablaba del legado, ¿no? Que es otra cosa. Pero cuando yo tomo en cuenta eso, es como que a partir de mañana ya mi actitud es diferente. Lo que quiero dejar es diferente. Lo que quiero hacer es diferente. Mi intencionalidad va más allá capaz de lo cotidiano o de la milla extra, por así decirlo. Y lo que queremos dejar más que nada acá con los chicos es de ser conscientes de que Dios está dentro de nosotros. ¿Ok? ¿Todos estamos de acuerdo? Que alguien se oponga, a ver, nada. Y nos gustaría a todos a que podamos tener en este espacio, en este momento que ya estamos terminando, para que podamos hablar con Dios, para que podamos escuchar su voz, dejar que Él pueda hablarnos con lo que justamente estamos hablando de esto, de que Dios está conmigo, de ser conscientes. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacerlo? ¿Se animan a hacerlo?